Un grupo de vectores linealmente independientes sí, solo si ninguno de ellos puede ser expresado como una combinación lineal de los otros. ¿Okay? Esto es un concepto un poco abstracto. O sea, al principio es un poco abstracto. Pero fíjate tú, en el caso, ya lo vamos a ver, en el caso de dos dimensiones, yo te voy a enseñar incluso hoy rápidamente un ejemplo de tres dimensiones, porque eso te va a permitir entender mejor. En el caso de dos dimensiones, en el caso de dos dimensiones, ¿no verdad? Eh, la única para que sean linealmente independientes, o sea, son linealmente independientes. Si no son paralelos, que era lo que yo te decía en la clase pasada. Si no son paralelos, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo dos vectores, o sea, que fue lo que explicamos en la clase pasada reemplazando, si nosotros tenemos dos vectores que son paralelos, suponer dos vectores paralelos, vamos a suponer A y B. Eso quiere decir que yo puedo expresar A como un escalar, vamos a llamarlo lambda por B. Cada vez que esto te lo demostré y lo viste en GeoGebra la clase pasada. Que cuando yo agarro un vector y lo multiplico por el escalar, ese vector tiene la misma dirección. Por lo tanto, es paralelo. ¿Ok? Pues, ¿ok? Sí. Correcto. Y esto lo que quiere decir en la práctica, lo voy a poner de esta forma. Si yo tengo que A es A de XY más A sub I J. Acuérdate que yo puedo expresar los vectores así. La componente X y la componente J. Y aquí voy a poner lambda por B sub X y más B sub Y J. O sea que estoy expresando la componente X del vector B, la componente Y del vector B. Y ya nosotros dijimos en la clase pasada también que multiplicar un vector por un escalar lambda, los escalares se señalan con letras griegas usualmente, significa simplemente que cada una de las componentes de ese vector, en este caso estamos hablando de dos dimensiones, la componente X y la componente Y son multiplicadas por lambda. Entonces aquí tú lo que tienes es que A sub X Y más A sub I J es igual a lambda por B sub XY más lambda por B sub J, por B sub I J. En la siguiente, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que al final, que A sub X es lambda por B sub X y A sub I es lambda por B sub I. Otra forma de ponerlo es que A sub X sobre B sub X, él tiene la misma proporción porque aquí lo puedes sacar. Si tú pasas B sub X para acá, A sub X sobre B sub X igual lambda. Y aquí lo mismo, si tú pasas A sub I y pasas B sub I, que está aquí multiplicando, dividiendo, tiene la misma relación lambda. Entonces también lo podemos así poner, ¿no? A sub I sobre B sub I igual a lambda. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo dos vectores cada vez que haya la misma relación de proporcionalidad entre las componentes. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 2i más 3j, pues este va a ser paralelo con por ejemplo, menos 10i más menos 15j. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros tomamos la relación componente x 2 sobre menos 10, eso va a ser igual a la relación de la componente x de aquí sobre menos 15. En ambos casos, fíjate, 2 sobre menos 10 y 3 sobre menos 15 es lo mismo, es igual a menos un quinto.
Entonces, estos dos vectores tienen la misma dirección, no el mismo sentido, pero tienen la misma dirección. Si lo graficamos, van a ser paralelos. Y por lo tanto, como un vector se obtiene a partir del otro, estos dos vectores también son linealmente dependientes. Por eso es que es muy fácil entender lo que es o saber cuándo son linealmente independientes cuando estamos hablando de dos dimensiones. Es muy fácil. Basta con que sean paralelos para ser linealmente independientes. Cuando está en tres dimensiones no es así, pero aquí sí. Entonces, si volvemos al ejercicio, ¿ok? Realmente lo que nosotros tenemos que saber es, en cada caso, voy a agarrar un caso. Vamos a agarrar un caso. Por ejemplo, este caso, el caso A. Caso A te dicen que U1 es 1, 1. O te lo pueden poner así también, 1, 1. O te lo pueden también hacer poner así y más J. Es lo mismo, ¿no? Y disculpa que insista, pero es importante porque tiene que poderlo saber manejar o leer en cualquiera de los tres casos. E I2 es así, es 0, 2. Por ejemplo, ¿qué crees tú? ¿Que estos dos son paralelos o no son paralelos? No. No son paralelos, no son paralelos, se ven claramente. Además, lo puedes hasta graficar, porque si lo vemos así, si vemos en el plano XY, el vector, este vector 1, 1 es así, tiene una componente 1 aquí, es este vector 1, 1, es el vector. Y el vector U2 en este caso te está diciendo que la componente X es 0, la componente X es 0 y la componente Y es 2, por lo tanto el otro vector, este vector U2 es así, viene aquí, es vertical. Todos los vectores que tienen esta parte, la primera componente 0, son verticales. Y aquí estamos viendo que estos dos vectores, el azul y el verde, no son paralelos, por lo tanto van a ser linealmente independientes. Y por lo tanto, que es lo que me interesa que practiquemos, aunque sea una vez, no podemos estar haciendo los ejercicios de lo mismo, podemos expresar, que dice, razona cuáles de estos vectores son linealmente independientes y por tanto constituyen una base de vectores libres del plano. O sea, todos los vectores que son linealmente independientes, es decir, que no son paralelos, en el caso de dos dimensiones, constituyen una base. ¿Qué es lo que quiere decir esto de la base? Que está aquí. Quiere decir que cualquier otro vector que a mí me den, yo lo puedo expresar como una combinación lineal de ellos dos. Entonces, por eso que aquí te dice, a continuación, expresa un tercer vector, que es este que está aquí, 3, 1, como una combinación lineal de las bases que hayan encontrado. En este caso, las bases es este, ¿no? Porque estamos hablando del caso A. Entonces, ¿qué te queda? Vamos a ver, esta parte es la que yo quiero que tú me digas. ¿Ok? Que era la parte que yo, porque ya hicimos un ejemplo. Lo que pasa es que yo sé que lo hicimos al final, un poco corriendo, y bueno, da la casualidad que este concepto de base es un poquito el más abstracto de todo este tema, ¿no? Y tanto es así que fíjate que a los alumnos del bachillerato internacional, el inglés, los británicos, en los colegios británicos no les hablan de eso, no les hablan de linealmente independiente, ni les hablan de eso, porque eso son conceptos que sirven para después. Entonces, fíjate tú, en este caso ya tenemos una base, tenemos los dos vectores, uso 1, que vamos a poner lo que es así, 1, 1, y uso 2, que es así, 0, 2,
Entonces, ahora viene el tema de, viene el tercer vector, W, que es 3, 1, y lo vamos a expresar como una combinación lineal de las bases. ¿Eso qué quiere decir? Expresa, ¿qué quiere decir eso? Que tienes aquí que plantear la ecuación de la combinación lineal. O sea, nosotros vamos a ver cómo podemos obtener la mezcla de estos dos vectores, es decir, multiplico lambda por el primer vector de la base, más beta, pudiera usar otras letras griegas, por el segundo vector de la base. Y entonces cuando yo hallo lambda y beta, yo expreso este vector como una combinación lineal de estos dos vectores que son la base que has encontrado. ¿Me estoy explicando? Mm. En este caso, ¿cómo me quedarían las ecuaciones? Cuando tú vas a plantear estas ecuaciones, las tienes que plantear componente a componente. ¿Cuál es la? Tenemos dos ecuaciones aquí. ¿Cuáles son las dos ecuaciones que nos salen? La primera, la 1. No sé. Ok, esto posiblemente lo que quiere decir es que la clase pasada, bueno, no sé si me la entendiste toda, pero posiblemente como no la consolidaste, ya se te olvidó, es muy fácil, y más esto, que era la primera vez que lo veía, muy fácil que se te olvide, es muy fácil que se te olvide. Entonces vas componente por componente. Esta ecuación también la puedes poner así si tú quieres. La puedes poner como fuera fila, en la versión fila. ¿Ok? Eh, si lo ponemos así, la primera componente del vector W es 3. Y lo que estamos diciendo es que 3 va a ser igual a la primera componente de este vector, que es lambda por 1 es lambda, ¿no? Más beta por 0. En este caso, como este vector es muy fácil, esta componente 0 es muy fácil porque ya me está dando una solución. Y la otra ecuación es la segunda componente. 1 es igual a lambda por 1 más beta por 2. Siempre me va a salir un sistema de ecuaciones. Vale. Porque ese sistema de ecuaciones va a tener, yo sé que va a tener una solución. Va a tener una solución si los dos vectores son linealmente independientes. Es decir, si los dos vectores no son paralelos. Tiene una solución. Si los dos vectores, si los dos vectores, si los dos vectores son paralelos, ¿qué es lo que pasa cuando los dos vectores son paralelos? Que los únicos vectores que puedo generar como combinación lineal de ellos dos tienen la misma dirección, porque los dos son paralelos, entonces todos tienen que estar sobre la misma recta. Yo también traté de demostrarte eso en GeoGebra. Si tú tienes dos vectores paralelos que tienen la misma dirección, todos los vectores que generes como combinación lineal de ellos van a tener la misma dirección. Entonces no puedes generar ninguno que esté fuera. Por eso es que no son bases. Para tener una base necesitas dos. Estos dos sirven. ¿Por qué? Porque no son paralelos, son linealmente independientes. Entonces ellos dos sirven como base. Y al ser linealmente independientes, siempre este sistema de ecuaciones va a tener una solución. Y en este caso es fácil, porque en este caso me va a quedar simplemente que lambda, como tengo aquí 3 igual a lambda más 0, aquí me está quedando, ¿no? Fácilmente me está quedando, lo voy a poner para no, aquí mismo, me está quedando que lambda igual a 3, ¿no? Sí. Y si aquí tengo lambda igual a 3, ¿ok? Si aquí tengo lambda igual a 3, para que esto me dé 1, ¿ok? Si paso 3 para acá, me va a quedar menos 3 más 1 menos 2 igual a beta 2, me va a quedar que beta igual a menos 1. Ahí he demostrado
Eso, ahí he resuelto la pregunta. Expresa W31 como una combinación lineal de las bases. ¿Ves? Ahí. Y de hecho, de hecho, lambda igual 3 en este caso, beta igual menos 1. Esta es la solución del caso A. Solución del caso A. Esta es la solución del caso A. Entonces, en este caso, lambda igual 3, beta igual menos 1. Esto nosotros lo decimos que son las coordenadas. Son las coordenadas, que es lo que esto es la parte difícil de bueno, ¿y para qué? ¿Cómo que esas son las coordenadas? Las coordenadas no son 3 y 1. Las coordenadas no son usualmente, no siempre te he dicho que si el vector es 3 y 1, las coordenadas son 3 y 1. Y entonces, ¿cómo es eso que las coordenadas son 3 menos 1? Lo que pasa fue lo que yo hablé también la vez pasada, que hay una base natural, que es la que siempre hablamos. Hay una base natural, se llama también base canónica, que es una base conformada por los dos vectores unitarios I y J. Acordémonos que I es 1, 0 y J es 0, 1, ¿cierto? Entonces aquí tengo dos vectores. Estos son, tengo una base. Esta base está conformada por dos vectores unitarios. ¿Qué quiere decir esto de unitarios? Bueno, lo vamos a ver en un ratico, pero lo que quiere decir es que tienen magnitud 1. Por supuesto, tú lo ves aquí. Estos vectores tienen magnitud 1. En unos segundos vamos a ver cómo calculo la magnitud de un vector que tenga dos componentes. Pero como en este vector, el vector I tiene solamente una componente a lo largo del eje X que tiene magnitud 1 y la otra es 0, estos son dos vectores unitarios. Es decir, unitario quiere decir magnitud 1. Y además son perpendiculares. Son perpendiculares porque este ángulo es 90 grados. Este es lo contrario, no son paralelos, sino que son perpendiculares. Entonces, por eso es que en tus apuntes, y la profesora a lo mejor se lo dijo, esta es una base ortonormal. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú usas esta base, que es la natural, la normal, es la base normal. ¿Qué es lo que sucede si yo agarro el vector? Yo tengo aquí el vector 3, 1 y yo lo voy a expresar como una combinación lineal de estos dos vectores. Este es 1, 0 y este es 0, 1. Me queda un sistema de ecuaciones muy sencillo, porque me queda el sistema de ecuaciones. Cuando hago la primera ecuación me queda 3 igual lambda, y cuando hago la segunda ecuación me queda beta igual a 1. Y entonces tú dices, pero las coordenadas son estas mismas, claro. Es así, es correcto. No sé si me estoy explicando. ¿Lo estás viendo? 3 y aquí 1. O sea, esas coordenadas en las que nosotros siempre hablamos, que son las coordenadas del punto, son las coordenadas en la base natural, en la base canónica esa que te acabo de definir. Mal. Entonces, ¿sí? Sí se entiende, ¿no? Entonces Sí. tú me puedes preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué entonces ese fastidio? ¿Y por qué esa otra base? ¿Y esas otras coordenadas? Bueno, porque hay problemas matemáticos en los cuales el problema matemático se puede resolver más fácilmente si yo cambio de base. Entonces lo que se hace es que se produce un cambio de base, se trabaja con una base distinta y el problema se resuelve más fácilmente. Entonces, el concepto de coordenada es un concepto general. Es un concepto, el concepto de coordenada está ligado a la base que tú estés usando. ¿Me estoy explicando? Más o menos. Vale. Vale, ¿no?
Ese es, o sea, ¿qué es lo que tú debes saber? Primero, ¿cuál es la base natural, la normal? Los vectores unitarios I, J, y podemos hablar del K. Cuando hablamos en tres dimensiones, los tres vectores van a ser, en tres dimensiones van a tener los tres vectores, que van a ser I, 1, 0, 0, J, 0, 1, 0, y K, 0, 0, 1, en tres dimensiones. Y entonces, claro, yo te digo, el vector, por ejemplo, 3i más 5j menos 2k, bueno, claro, ¿cuáles son las coordenadas en esta base, que es la base canónica? 3, 5 y menos 2. ¿Pero yo puedo cambiar de base? Sí. ¿Puedo definir otra base? Sí. Y para cada base va a haber unas coordenadas distintas. Eso es básicamente todo, ¿ves? Ahora, Vale. ¿sí? Ahora, si volvemos al ejercicio, vamos a volver al ejercicio. Entonces, hay otros ejercicios, no vayas a creer que nos vamos a quedar todo el tiempo tan lentamente. Hay otras cosas que vienen ahora que son muchísimo más rápido, porque son prácticamente fórmulas. Ahora fíjate tú, Vale. vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, el caso B. En el caso B, me queda que B1, me está diciendo es un tercio. Lo voy a hacer esta vez con vector fila, así. B1 es un tercio menos un medio y B2 es menos 2/3. A ver, ¿tú crees que esos dos vectores pueden ser una base? ¿Son paralelos? ¿No son paralelos? ¿Cómo podemos demostrar que hay problemas también de ese tipo? Tú me puedes mostrar a mí si estos vectores son paralelos o no? Para eso es que vamos a usar los conceptos que yo te di aquí, ¿ves? Para eso, aquí cuando hablamos de esto, cuando dos vectores son paralelos, la relación de las componentes de los dos vectores es la misma, son proporcionales, pues. Entonces, por ejemplo, estos dos vectores que están aquí, ¿son paralelos o no son paralelos? ¿Cómo me podrías tú demostrar si son paralelos o no son paralelos? Dividiéndolo. Dividiendo, ¿no? Exactamente, o sea, vamos a suponer, vamos a hacer esto, vamos a tomar, como este es más grande, voy a tomar este aquí, ok, voy a tomar este aquí, entonces dividimos la componente del vector 2 menos 2 y la dividimos entre un tercio, y esto nos da menos 6. Ahora vamos a ver si tomo 3 sobre menos un medio y me da igual. Y vemos que me da igual. Entonces estos son paralelos. ¿Ves? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Ves? Aquí lo pone así como la solución. LI linealmente independiente. LI linealmente independiente. ¿Ves? Sí. LD linealmente dependiente. Estos dos son paralelos, quiere decir uno es proporcional al otro, no son linealmente. Puedo generar uno a partir del otro, no son linealmente dependientes. Aquí no hay base. Aquí no hay base. Y aquí no puedo resolver. Aquí no voy a poder resolver. Vale. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. ¿Mm? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Entiendes? Vale. ¿Sí? Y así es lo mismo, o sea, porque son dos dimensiones. Ahora fíjate tú, ¿qué es lo que pasa? Voy a tratar de explicarte esto a tres dimensiones pero esto es rapidito, o sea, esto simplemente, y ya salimos de este tema y pasamos a hablar de magnitud y dirección de los vectores. La otra parte es relativamente más sencilla. Te voy a enseñar.
Aquí tengo dos vectores. Aquí tengo dos vectores. Está viendo el vector negrito y el vector azul. Esto, como yo lo puedo girar, ok, lo puedes girar como sea, pero bueno. Aquí lo estás teniendo. O sea, el azul es Z, el verde es Y y el rojo es X. Tengo dos vectores, ¿lo estás viendo? El vector 1, 1, 1 y el vector 3, 1, 0. Bueno, yo con esos dos vectores, eh, bueno, te lo debieron haber, te comenzaron a aplicar en clase las rectas, ¿no, verdad? ¿Sí o no todavía? ¿Cómo recta? La ecuación de la línea recta, ¿no te la han explicado todavía? Creo que sí. ¿Crees que sí, no? O sea, cuando me refiero a la ecuación de la línea recta es, déjame aquí, la ecuación vectorial de la línea recta. ¿Lo explicaron ya? ¿Qué necesitamos para obtener la ecuación de la línea recta, la ecuación vectorial? Necesitamos tener un punto por donde pasa y un vector director. En gráfica, en la gráfica, vamos a verlo aquí en una gráfica. Si este es mi eje X, bueno, primero yo necesito tener un punto vamos a llamarlo P por donde pasa. Nosotros podemos hablar de que aquí tenemos este vector, que es el vector OP. Acuérdate que la posición de cualquier punto es representada mediante un vector de posición. Eso también te lo dije. Y luego, si yo te doy un vector director, vamos a suponer que el vector director sea este. ¿Por qué se llama vector director? Porque es el vector que tiene la dirección de la recta. Entonces, esto te lo explicó la profesora, ¿cierto? Entonces, Sí. entonces yo voy a usar voy a usar un color distinto, usar un color anaranjado, por ejemplo. Quiere decir que aquí hay una recta que pasa por este punto y tiene esta dirección, que es esta. ¿Ok? ¿Sí? Ya eso es lo que yo necesito para una recta. Un punto y un vector director. Y entonces la ecuación vectorial, porque a ti te están dando la ecuación vectorial, es, ¿cómo yo obtengo cualquier otro punto? Cuando yo tengo aquí un punto, cualesquiera, vamos a llamarlo, este punto que está aquí, usualmente lo llamamos XY, ¿cómo yo lo obtengo? Entonces, vamos a suponer que, ¿cómo yo lo puedo obtener? ¿Cómo puedo yo obtener ese punto? Entonces, yo me estoy dando cuenta que ese punto yo lo puedo obtener, ese es este vector. A ver, me estoy adelantando, pero no importa, porque esto ya lo podemos, ya tú lo puedes entender. Yo quiero hallar la ecuación de este vector que está aquí, que es el vector XY. Vamos a llamarlo U. O sea, vamos a decir que U es el vector XY, que es cualquier punto que está sobre la recta. Entonces, sencillamente, esto que está aquí que me dice que yo puedo obtener U como la suma de estos dos vectores. Este vector B más este vector que va hasta acá. Pero este segundo vector que te estoy poniendo aquí no es más nada que un lambda, que es lo que no sabes, por el vector B director. Por lo tanto, tú dices que U es igual al vector posición del punto P
más lambda por el vector director. Entonces dice, ¿y eso es una ecuación, profesor? Sí, porque ¿qué es lo que varía aquí? Pues claro, lo estás viendo vectorialmente, después lo vamos a pasar a X e Y, pero no hoy, pero después lo pasamos a X e Y. Pero ¿por qué esta es la ecuación vectorial de la recta? Porque aquí, cuando tú le das valores a lambda, aquí tú le das valores a lambda. Cuando tú le vas dando valores a lambda puede variar entre menos infinito a infinito. Tú vas generando todos los puntos que están aquí. Si tú pones lambda menos 10, va a generar un punto por aquí. ¿Por qué va a ser negativo? Acuérdate que yo te dije que cuando el escalar era negativo era como si hiciera un flipping al vector. Entonces es como que si volteas el vector y va a estar para acá. Entonces, lambda menos 10, lambda menos 9, lambda menos 7. Puedes ir generando todos los puntos que tú quieras sobre la recta, pero todos, si están con esta ecuación, o sea, tú tienes este vector fijo y tienes este vector fijo. Tienes el vector del punto por donde pasa la recta, que es OP. Y tienes el vector director. Esos dos vectores ya están fijados, ya te los dieron. Tú, variando lambda de menos infinito a infinito, generas cualquier punto que está sobre la recta. ¿Me estoy explicando? Vale, Si sí. lo entendiste ahora. Es importante esto, Mm, por la forma como te lo están dando, ¿no? Es importante. Después lo llevamos a XY. ¿Qué es lo que pasa en tres dimensiones? ¿Qué es lo que pasa en tres dimensiones? Que en tres dimensiones necesitas, para generar un plano, necesitas dos vectores. Yo, por ejemplo, aquí lo que hice, te voy a pintar ahora, aquí lo vas a ver. Este plano que tú estás viendo aquí es un plano que lo generan con dos vectores. Yo genero este plano que pasa por el origen, pero fíjate que los dos vectores están en él. Fíjate lo que voy a hacer en este momento. Voy a hacer una combinación lineal de ellos dos. Voy a hacer una combinación lineal de ellos dos. Voy a poner, por ejemplo, punto 5 por U. Son dos vectores U. Y voy a hacer una combinación lineal. Cualquier combinación lineal es un escalar que multiplica un vector más otro escalar que multiplica al otro vector. Y ese escalar puede ser negativo. Voy a ponerlo menos punto 3. Menos punto 8. Voy a poner. Por B. Esto es una combinación lineal. Genero un tercer vector. Pero ahora fíjate lo que sucede, que es lo importante de ver y lo que a ustedes no les enseñan nunca. Ese tercer vector que generamos está en el mismo plano. Está en el mismo plano, ¿lo estás viendo? Porque yo sí. con estos dos vectores puedo generar cualquier vector, pero cualquier vector que esté en ese plano azul. Cualquier vector en este plano azul es una combinación lineal de estos dos. Te voy a poner otro. Te voy a poner 2 por U menos 1 por B. Aquí está otro. Todos están en el mismo plano. No sé si lo estás viendo. Te pongo el plano aquí, de ladito y los ves. Todos están en el mismo plano. Porque cualquier vector que yo obtenga como combinación lineal de U y B es un vector que es linealmente dependiente de ellos dos. O sea, Vale. ni este vector W ni este vector A son linealmente independientes. Mm, Este grupo de tres vectores que está aquí no es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque el segundo es una combinación lineal de los dos primeros. Eso es lo que quiere decir linealmente independiente. ¿Qué es lo que mm, pasa? Fíjate tú, ¿qué es lo que pasa si yo voy a definir otro vector? Otro vector. Lo voy a crear aquí. Pero ese vector no va a estar en el plano. Vamos a suponer que el vector sea. Voy a crear uno muy fácil que sé que no está en el plano. 3. Ya va. Esto es rapidito, pero esta demostración no,
si le pones atención no se te olvidará más nunca y entenderás cuál es ese rollo de linealmente independiente y no linealmente independiente. Voy a crear este vector nuevo, 300, muy sencillo. Tiene solamente una componente distinta de 0. Ya está. ¿Dónde está ese vector? A ver si lo veo. A veces tengo que verlo. Pero creo que está en el mismo vector. ¿Está en el mismo plano? No, no puede estar. No está en el mismo plano. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Y lo que pasa es que no lo veo. Es este que está aquí. Mm. Es este que está aquí. Este que está aquí, está fuera. Es este que está aquí. Está fuera del plano. Bueno, este vector yo no lo puedo generar a partir de ninguno de estos vectores que están en el plano. Está fuera del plano. Entonces yo para poder generar un vector que esté fuera del plano, necesito un vector que no sea, un tercer vector que no sea combinación lineal de estos dos. Estos dos vectores iniciales solamente te pueden generar vectores sobre el plano azul. Cuando tú quieres generar un vector fuera del plano, que esté fuera del plano, que esté fuera, aquí lo estás viendo que está fuera, este vector está fuera, todos los demás están en el plano, este está fuera, necesita un vector linealmente independiente. Y por eso es que en el caso de tres dimensiones, tú necesitas tres vectores. Los tres vectores tienen que ser linealmente independientes para poder generar todo el espacio. En dos dimensiones, las bases son de dos vectores. ¿Y qué es lo que necesitas? Dos vectores que no sean paralelos. En tres dimensiones necesitas tres vectores que sean linealmente independientes. La expresión linealmente independiente lo que te permite es que tú expresas matemáticamente una condición que tiene esta geometría. Eso es todo. Geométricamente se entiende. Yo siempre se lo explico a mis alumnos. ¿Ok? Y en este caso se ve. Vuelvo a insistir. Te doy estos dos vectores. Cualquiera que yo arme, que sea una combinación lineal de ellos dos, está sobre el mismo plano. Por lo tanto, no puedo generar todos los vectores del espacio. No puedo generarlo. Porque solamente puedo generar vectores del mismo plano. ¿Qué necesito? Uno que esté fuera del plano. Necesito tres vectores. La base va a ser formada por tres vectores y los tres vectores tienen que ser linealmente independientes. Eso es lo mismo que pasa en el de 2. Bueno, dicho esto, sí lo entiendes, ¿no? La idea. Sí. Ok, Mm. es una idea importante. El resto, pasemos rápidamente. ¿Qué es lo que viene? Después que ya ellos te expresan, ¿qué debe ser tú capaz? Tú debes ser capaz de poder determinar, es un problema que les gusta mucho, si dos vectores conforman una base o no, ya sabes cuál es la condición y poder calcular las coordenadas en esa base. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, el resto de las cosas, ajá. Coordenadas del vector que une dos puntos. ¿Ok? Okay. Correcto. ¿Cuáles son las coordenadas del vector que une dos puntos? O sea, que aquí vienen ahora, primero yo creo que antes de ver eso vamos a ver la magnitud. Dado cualquier vector, ajá, yo tengo un vector aquí tengo mi vector, suponer, tengo este vector tiene, cuando lo proyecto, esto es lo que se llama una proyección, aquí tengo, esta es la componente a sub x, y cuando lo proyecto sobre el eje y, esto es lo que se llama una proyección, aquí tiene su componente en el eje y, vamos a llamarla a su y. Este vector, vamos a llamarlo de nuevo u es a sub x por y más a sub y por j. Entonces, este vector tiene una magnitud. Esto sí lo sabes, ¿ya? ¿Cómo calcular la magnitud? Direne, ¿sabes cómo calcular la magnitud de un vector? Mm.
No, Sumándolo, ¿no? sí, estás bien perdida. ¿Sabe una cosa? Ok. Tienes que tratar de no perder las clases de tu profesora, de no Lo perder las buscamos. clases de tu profesora. No, ¿Ah? que me confundí, yo que en plan, a través de Pitágoras, la raíz Claro, cuadrada de eso, la aquí suma. esto es trigonometría. Esto es trigonometría, porque claro, sí, estamos hablando de Sí, vectores. Los vectores se usa mucho la trigonometría, pero aquí tengo un triángulo. Por lo tanto, la magnitud es como si fuera la hipotenusa de ese triángulo. Y normalmente se pone así, módulo de U. El módulo de U es la magnitud del vector, ¿ok? ¿De acuerdo? Y entonces la fórmula es muy sencilla, porque por sí. Pitágoras simplemente la magnitud de U va a ser en general la raíz cuadrada de U sub X al cuadrado más U sub I al cuadrado. La componente X y la componente Y. Esa es la fórmula. Sí. Y también existe lo que se llama la dirección, ¿cierto? Si yo tengo mi vector, además de que él tiene una magnitud, yo lo puedo expresar como una magnitud y con una dirección. Una forma de expresar la dirección es como un ángulo. Casi siempre el ángulo se cuenta, teta se cuenta, es lo más general. No sé qué le habrá dicho ella. Se cuenta con respecto a la parte positiva del eje X. O sea, con respecto a acá. Vale. Por ejemplo, si el vector está así, entonces el ángulo va a ser este, siempre. ¿Ok? Y es lo mismo, entonces el ángulo, pues según esto, el ángulo puede estar, según esto, por supuesto, como lo estás viendo, el ángulo teta, que lo estás contando con respecto, puede estar en primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Igual que en trigonometría. Si yo te digo a ti, por ejemplo, el vector, si te digo a ti el vector, te doy B, el vector, pero te lo doy con magnitud y fase. Por ejemplo, 5 y un ángulo, vamos a suponer, de menos 30 grados. Menos 30, acuérdate lo que dijimos en trigonometría, lo estamos contando negativo. Eso te estoy diciendo que este ángulo está aquí, este vector, disculpa, tiene 5, magnitud 5, pero está en el cuarto cuadrante. Y si te digo este otro ángulo, por ejemplo, este otro vector, por ejemplo, beta igual 3 con ángulo 120 grados, te estoy diciendo este vector. Un vector de magnitud 3, magnitud 3, ¿no? Aquí magnitud 3 es la magnitud del vector, pero con un ángulo de 120 grados en el segundo cuadrante. Entonces, todo lo de la trigonometría es útil y se aplica mucho en los vectores. Los vectores se aplican mucho en física. ¿Ok? Esa es la magnitud y la dirección. Porque, por ejemplo, fíjate tú, estos... Ya. Mm. Porque además tú debes empezar a intentar, vuelvo a decirte lo siguiente, a la velocidad de una hora de clase, ya estamos prácticamente terminando una hora, no da. Entonces tú tienes que empezar a ir adelantando y trabajando y tratando de ir resolviendo ejercicios y plantearme tus dudas. Y si no, no vamos a llegar. Me estoy Vale. explicando, si no, no llegamos. Aquí están el ejercicio 4. Yo no lo voy a hacer. Ya sabes que es una fórmula. Hallar la magnitud de cada vector. Son todos vectores de dos dimensiones, muy fácil. Te lo pones en las diferentes formas, como vectores columnas, como en términos de IJ, como sea, es lo mismo. El ejercicio quinto. Halle la magnitud de cada vector.
Lo mismo, pero son vectores de 3 dimensiones. Voy a llevarme un momentico para comentártelo. El quinto. La diferencia es que estos son de 3 dimensiones. Si me estás siguiendo, ¿no? Hay algo que tiene que además tiene que producirse entre nosotros. No puede ser que yo te esté dando una clase y tú no estés entendiendo y entres en modo profesor-alumno en la clase, que yo tengo la sensación de que muchos de los alumnos pierden totalmente la clase porque ya entran resignados a que ellos no van a entender, ni le van a parabola, ni van a nada, y entonces ellos la clase la... No, no. Hay que tratar de aprovechar la clase, aunque sea lo poco que no explica bien, que hay muchas cosas que no se entienden. Bueno, ahí vengo yo. Pero tratar de aprovechar al máximo la clase, porque si no, yo no puedo ir al ritmo. Necesitaríamos por lo menos 4 horas de clase a la semana. Y quizás ni aún así pueda. ¿Cómo se hace aquí? Allí es la magnitud de cada vector. ¿Qué pasa cuando tengo 3 vectores? Nada. O sea, exactamente si yo tengo un vector U que tiene ahora 3 componentes, U sub X, Y, más U sub Y, J, más U sub Z, K, para separar los 3 ejes coordenados, X, Y, Z, y J, K. La magnitud de U va a ser simplemente la raíz cuadrada de U sub X al cuadrado más U sub Y al cuadrado más U sub Z al cuadrado. O sea, la fórmula se puede extender tal cual. Aquí el caso más interesante es este. Por ejemplo, este caso que está aquí. Porque puede confundir al principio. Tengo un vector que es J menos K. Bueno, aunque aquí se ve como una recta, en el fondo tú sabes que este es un vector, este es el vector, el vector E, J menos K, es lo mismo que este vector, 0, 1, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Sí. eso es importante, tenerlo claro. Y entonces, claro, por supuesto, ¿cuál es la magnitud de ese vector? Vamos a llamarlo el U sub E, porque es por la letra. Ejercicio E. Simplemente es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Aquí las componentes positivas y negativas suman iguales, más menos 1 al cuadrado. O sea que es simplemente raíz de 2. ¿Sí? Sí. Ok. Y para terminar la clase entonces de hoy, que también es importante, ¿qué pasa cuando tengo 2 puntos? Vamos a ver ahora. Que un poquito lo dijimos ya la otra vez. ¿Okay? Yo tengo aquí, vamos a suponer, tengo 2 puntos. Vamos a llamar el punto A. El punto A tiene este es su vector OA, que va del origen a A. Y tengo otro punto, vamos a suponer que está aquí, que es el punto B. Este sería el vector OB. Entonces, ya esto lo dijimos también, aquí hay un vector que va de A a B, que es este que está aquí. Este va a ser el vector, ¿no, verdad? De A, se sigue siempre esta notación, de A a B. Y aquí se cumple la ecuación vectorial. La ecuación vectorial es esta, que OA más AB igual a OB. ¿Sí? AOA más AB igual a OB. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo hallar? ¿Qué es lo que está aquí en los apuntes? Si vamos aquí a los apuntes, esta parte.
de los apuntes, donde te explican coordenadas del vector que une dos puntos. Bueno, claro, lo que tienes ahora es que simplemente restar. Esto es lo que te está explicando esta parte. Cómo calculas toda esta parte? Condición para, ¿cómo calculas? Vamos primero, ¿cómo calculas el punto medio de un segmento? Todas estas definiciones que no son tan complicadas. O sea, realmente son sencillas si tú entiendes los vectores. Aquí, vamos a darle ahora a esto en otro colorcito. Vamos a trabajarlo como lo trabajábamos antes. El punto A tiene dos coordenadas, A1, A2. Y el punto B tiene dos coordenadas aquí que son B1, B2. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular? Por supuesto, yo puedo calcular el vector AB, ¿okay? AB, el vector AB es lo mismo que el vector OB menos el vector OA. Entonces, si lo hago en la forma de sus dos componentes, ¿qué es lo que me está quedando aquí? OB es A1, A2, disculpa, OB es B1, B2, menos, y OA es A1, A2. Fíjate cómo pasamos de coordenadas del punto a componentes del vector. Por lo tanto, el vector AB en términos de coordenadas siempre simplemente es como que si restara la coordenada del segundo punto. En este caso, vamos con componente por componente. Vamos, B1 menos A1, este es, y B2 menos A2. Esa es la forma como yo calculo el vector AB. ¿Sí? Sí. Por supuesto, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Tengo dos puntos. Tengo aquí dos puntos. A1, A2, coma. Y tengo aquí el otro punto. B1, B2, en la coordenada. Aquí tengo el vector que va de A a B. Aquí está. Siempre se toma como norma que el vector AB es el que va de A a B, es una norma. ¿Cómo podemos hallar la distancia? Esta distancia, esto me sirve para hallar la distancia, porque la distancia va a ser la magnitud de ese vector también. Entonces, la distancia entre los dos puntos, ¿verdad? La distancia entre esos dos puntos A y B es la magnitud de ese vector. Entonces, ¿cómo va a ser? De ahí es donde sale la fórmula. Este vector tiene dos componentes. ¿Cuáles son las dos componentes de vector? Ya lo hicimos antes. Es B1 menos A1, B2 menos A2. Son las dos componentes. Por lo tanto, aquí la distancia va a ser, yo resto componente a componente. B1 menos A1 al cuadrado más B2 menos A2 al cuadrado. De manera tal que si por ejemplo a mí me dicen aquí, vamos a suponer, aquí me da un punto, vamos a suponer que este punto sea, voy a tomar aquí un punto, 1 o 5, y el otro punto que me van a hacer va a ser 7 menos 2. Va a estar por aquí más o menos. 7 menos 2. Y me piden la distancia. ¿Cómo calculamos la distancia? D. Va a ser igual, ya yo sé que va a ser la magnitud, ya yo sé que va a ser la raíz cuadrada. ¿Qué es lo que hago? Trabajo el componente a componente. Primera componente de este vector, 7 menos 1. ¿Ves? Que es básicamente, fíjate tú, es la diferencia entre la componente aquí y aquí hay 7 a lo largo del eje X.
hay 7. Entonces, esto va al cuadrado. Más, cuando voy con la otra, ajá, ¿qué viene? Viene, como estamos tomando este como el segundo punto, menos 2, menos 5 al cuadrado. Esto es lo mismo que 7 al cuadrado, porque tú estás viendo aquí que a lo largo del eje Y la distancia entre los dos puntos es 7. ¿No? Estás viendo aquí que la distancia sobre el eje Y, cuando la proyectas sobre el eje Y, tienes 5 para arriba y aquí tienes menos 2 para abajo. Toda esta distancia es 7. No, aquí no es 7, aquí es 6. Ojo, 7 menos 1, aquí es 6. Estás en 1, aquí estás en 7. Esto es 6. Esto es... Disculpa. Esto es 6. Entonces, lo puedes ver trigonométricamente como un triángulo. Está mide las dos distancias a lo largo de cada una de las dos componentes. La distancia en X, la distancia en Y. Y ya lo que tiene es un triángulo y calcula la distancia. Aquí está la fórmula, es lo mismo. La fórmula no es lo mismo que la expresión trigonométrica, es el teorema de Pitágoras. Bueno, como tú me pediste que lo que estudiáramos hoy no tanto, son las 8:39, llegamos hasta aquí. Fíjate tú, te voy a hacer un recuento rápido, no un recuento, sino ver, por ejemplo, ejercicios que tú puedes ir avanzando. Por supuesto, el 6, que era el más difícil. Ajá. El 7 lo puedes hacer. Indica cuál de los siguientes vectores son unitarios. Bueno, ¿qué es un vector unitario? Déjame decírtelo. ¿Qué es un vector unitario? ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector de magnitud 1. ¿Sí? Es un vector de magnitud 1. Y ella también, la profesora también te debe haber dado la fórmula para normalizar. Si yo tengo un vector A que tiene una magnitud A, ¿cómo yo lo convierto a un vector unitario? Nosotros lo podemos convertir a un vector unitario, esa operación se llama normalizando, agarrando ese vector A y dividiendo todas sus componentes entre su magnitud. Entonces tú lo conviertes en un vector que tiene la misma dirección que A. Este vector tiene la misma dirección que A. Tiene la misma dirección que A, pero ahora la magnitud es unitaria. Porque lo que agarras es que calculas la magnitud total y entonces todas las componentes las divides entre esa magnitud. ¿Sí? Ejercicio, bueno, si 7, todos, el 8, todos estos que vienen, tú pudieras ya comenzar a trabajarlos tú, de manera tal un poco de que tratemos de, ¿qué es lo más interesante que viene aquí? Una cosa que se llama producto escalar, cálculo de ángulos entre vectores, para entrarle a la ecuación de la línea recta. ¿Me estoy explicando? Sí. Bueno, lo dejamos de este tamaño entonces, ¿no?